Bueno, nuestra primera clase es sobre el tema de nuestra materia de análisis matemático, así que vamos a analizar y reflexionar sobre diferentes aspectos de lo que es el cálculo algoritmo. Lo que primero vamos a hacer, le voy a compartir la pantalla, vamos a observar nuestra hoja de ruta, lo que vamos a hacer hoy en esta clase. Bueno, ahí creo que está compartiendo. Creo que lo pueden ver. Bueno, acá arriba tenemos, si ustedes van al aula, en la primera parte, van a encontrar acá donde dice hoja de ruta. Fíjense ahí, bueno, materia de análisis matemático. La primera parte de la clase de hoy es la presentación de la materia. Esta materia tiene 5 unidades. La quinta unidad es una evaluación final y el cierre. Ahora, luego de leerle todas estas partes, les voy a mostrar lo que es el contenido de la materia. Como segunda parte de la clase de hoy, vamos a visualizar un genial y una lectura de un PDF sobre lo que es el algoritmo de la matemática. La tercera parte de la clase, vamos a leer lo que es la articulación entre niveles. La cuarta parte, vamos a ver un pequeño video y una reflexión de lo que es el ser docente. Luego, en la quinta parte, vamos a realizar una actividad. Luego de que vean ese video, la evaluación de ustedes es que puedan hacer la actividad en un Zoom. Van a subir el video en grupo y van a pegar un link en el Padlet que está más abajo, que también les pido después más adelante una reflexión final. Entonces, para mostrarle lo que son los contenidos de esta materia, voy a ir acá a la parte general donde están los contenidos. Bueno, acá donde está la parte general, hay un Geniali que en su tercera diapositiva está lo que son los contenidos del total de la materia. Bueno, acá este es un video de presentación, esto lo ven después ustedes. Bueno, acá les voy a mostrar, bueno, fíjense acá, en la tercera parte, acá tenemos el contenido de la materia. Dice acá, lo primero es la aritmética en la escuela secundaria, continuidades, ruptura en las prácticas, eso es lo que vamos a ver hoy. En la segunda unidad, representaciones y precisión de los números reales en la recta numérica. Perdón, esa es la tercera clase. En la segunda era el estudio de los números enteros y sus operaciones. En la cuarta, toma decisiones en los usos de representaciones, propagación del error, tecnología en el aula. Y por último tienen el cierre y evaluación de esta materia. Volvemos entonces a la clase de hoy, nuestra clase asincrónica. Vamos a observar, como decía la hoja de ruta, el primer Geniali. Vemos acá que se abra un poco. Bueno, ahí fíjense, luego de la hoja de ruta tenemos este Geniali. Dice, ¿qué es el cálculo de algoritmo y reflexionado? Acá en esta primera diapositiva lo que nos dice cómo se traspasa de algo que es repetitivo a algo que es más reflexionado de un nivel a otro, cómo es el traspaso de eso. Entonces acá en la segunda parte
que se dice el enfoque algoritmo en la primaria. Entonces, ¿qué se da en la primaria? Se aprenden y a resolver problemas usando operaciones básicas que por ahí no pasa con todos los docentes, pero en la mayoría hacen repetir, por ejemplo, las tablas, ¿sí? Los múltiplos, divisores o diferentes cálculos, los criterios de divisibilidad, diferentes cálculos que lo van repitiendo año a año y por ahí sin darle un sentido. Por ahí ese sentido se encuentra más en el secundario, donde ya el alumno empieza a preguntar el porqué de ciertos cálculos. Por eso acá en esta segunda diapositiva de Geniali dice, en secundario los estudiantes comienzan a analizar más en profundidad las matemáticas y no solo aplican esas reglas que aprendieron en primaria, sino que explican, justifican y encuentran una manera de resolver diferentes situaciones problemáticas. Por ejemplo, si recuerdan ustedes, en segundo o tercer año, al analizar por ahí funciones lineales, ¿sí? Yo tengo que observar un gráfico, tengo que ver qué pasa ahí. Por ahí puedo tener un eje X, un eje Y, donde tengo en un lado una unidad, en el otro otra unidad. Hacer algunos cálculos, sí, que nosotros ya vimos de antemano en primaria o en los primeros años de secundaria. Bueno, después acá la transición dice, esta otra parte de la diapositiva dice que los estudiantes pasan de aplicar algoritmos a desarrollar un pensamiento crítico. Acá ya hay unas situaciones problemáticas más complejas. Luego de esta lectura y de este análisis que tenemos, acá le dejo una pregunta para que ustedes puedan reflexionar. Acá da la pregunta. Dice, ¿cómo crees que que el aprendizaje de procedimientos repetitivos en primaria te prepara para enfrentar problemas más complejos y reflexivos en secundaria? Acá ustedes resuelven y envían. Fíjense que acá hay un tiempo. Voy a pasar a otra pregunta. Acá habla de la transición que pasa con los alumnos de primaria a secundaria. Que para eso también les voy a dejar otra pregunta, la pregunta 2. Dice, ¿crees que aplicar todo procedimiento repetitivo es suficiente para resolver problemas más complejos en secundaria? ¿Si es necesario o no es necesario? Acá también tienen un tiempo. Dice acá que combinar ambos enfoques forma a los estudiantes más completos, capaces de aplicar las matemáticas con flexibilidad y pensamiento crítico. Todo esto que yo le estoy leyendo acá en el Geniali también lo van a encontrar acá en este PDF, que lo vamos a analizar. Fíjense que acá está más en profundidad de lo que estuvimos hablando. Acá habla a qué se refieren con el cálculo algorítmico, sí que son los procedimientos, como dijimos, repetitivos. Y por ahí sin tener tanta explicación por parte del docente en primaria. Si ya en secundaria el alumno empieza a ser más crítico y a reflexionar sobre su situación o lo que está realizando. Pero para ello necesita ese algoritmo que aprendió de forma repetitiva en la primaria. Y ahí se da esa transición. Por ahí hay muchos alumnos que quedan en ese traspaso como que no pueden superar ese pensamiento reflexivo a algo más, ese pensamiento, sí, perdón, reflexivo a algo más metódico o más reflexionado. Acá los autores son Churchill y Anton, son los que hablan de esta metodología, o sea, de este traspaso que ocurre acá de primaria a secundaria. Bueno, eso es lo que tenemos, lo que tenía planeado para esta primera parte. En esta segunda parte habla sobre una articulación entre los niveles. Acá vamos a ir, habla sobre, dice, la propuesta busca facilitar la transición entre primaria y secundaria, reduciendo la deserción y repitencia, a través de actividades conjuntas, orientación a las familias y estrategias pedagógicas. Vieron que en ese traspaso, se suele hacer una articulación entre primaria y secundaria para que el alumno no, cuando ingresa al secundario, como no se encuentre con algo, con un muro, digamos, y empieza a repetir de primer año y luego después abandona. O sea, la idea es que se haga una articulación entre
el último año de primaria y el primer año del secundario. Para eso también acá en esta parte de la clase hay un video donde una docente relata cómo fue su trayectoria y el por qué eligió la carrera docente. Vamos a ver un pedacito del video, pero después ustedes lo van a analizar en mayor profundidad. Esta es una charla TED. Acá está la docente. Ustedes lo van a ver después más en profundidad. Ella acá habla si quería estudiar otra carrera primero o dedicarse a la docencia. Y ahí ella va hablando sobre qué le pasó en el transcurso de su carrera. Sí, qué pensaba en la primaria, después qué pensó en el secundario y luego de haberse recibido como docente. Como les dije, eso ustedes lo van a leer más en profundidad, porque después hay una actividad más adelante con la visualización completa de este video. También aparte van a leer este PDF donde habla de la aritmética al álgebra, ¿sí? La transición de esa matemática de la primaria a la secundaria. ¿Y qué pasa ahí? Acá este autor también resume todo lo que estuvimos hablando. Luego, como reflexión final, fíjense que acá les dejo una primera parte de esta actividad donde hay varias preguntas. Por ejemplo, esa reflexión, acá yo le dije que por escrito entre 400 y 500 palabras. Eso es un trabajo aparte que lo deben entregar. Pero también, que es en un correo que les voy a proporcionar luego, también entre ustedes van a formar grupos entre 3 o 4 grupos y van a hacer una clase por Zoom y lo van a grabar. No puede superar los 5 minutos. Uno de ustedes lo van a subir en su canal de YouTube y van a pasar el link, escribir el link en el Padlet que le dejo más abajo. Y fíjense acá las preguntas son, por ejemplo, dice, ¿qué diferencias perciben entre la enseñanza de la matemática en la escuela primaria y la secundaria? Pueden basarse en su propia experiencia o también relacionando con la experiencia de la docente del video. ¿Cuáles creen que son los mayores desafíos en esa transición? Y se puede relacionar la historia narrada por la docente o por la de ustedes mismos también. Entre todos pueden debatir y en esos 5 minutos graban el video en Zoom y lo pegan. Fíjense acá hay un Padlet más abajo que les estoy mostrando ahí. Esa es la primera parte del trabajo, de lo que estamos hablando hoy. En la segunda parte hay una reflexión sobre lo visto en toda esta clase, más apoyándose en la lectura de este PDF que le dije acá, de la transición de la aritmética al álgebra. Eso es lo que van a hacer ustedes, un análisis y también pegar con una foto creada por IA y pegada acá en el Padlet, como dice acá yo, para romper el hielo. Fíjense que le dejé esta foto, ahí está como de fondo la escuela primaria y va el chico caminando hacia el secundario. La reflexión que yo puse es esta que está, voy a leer a continuación, dice, el paso de primaria a secundaria marca un hito en la vida del estudiante, deja atrás la protección de la escuela elemental y asume un rol más activo en su aprendizaje. Este tránsito implica enfrentar nuevas expectativas académicas, mayor profundidad, autonomía para organizar el estudio y uso de herramientas digitales. Al mismo tiempo, construyen más redes sociales y se afianza la identidad personal. Ese fue mi análisis y la imagen que yo creé para romper el hielo en este Padlet. Esa es la segunda actividad que ustedes deben realizar en esta segunda parte de la clase asincrónica. Así que bueno, con esto finalizamos lo que es esta primera clase. Les dejo el link para conectarnos en la clase sincrónica del viernes 11 de julio. Recuerden que acá tienen también una fecha, 11 de julio, es para finalizar con las actividades que les propuse. Así que nos vemos y hasta pronto.